Buenos días, soy Iván Sánchez y les voy a hablar sobre el estructuralismo con un enfoque de análisis de las estructuras culturales y lingüísticas. La definición del estructuralismo, que es una perspectiva que busca entender la lengua y la cultura, analizando las estructuras subyacentes que las configuran. En lugar de enfocarse en elementos individuales, centra su atención en las relaciones internas entre las partes de un sistema. En la historia y su origen tiene sus raíces en la lingüística de Ferdinand Saussure, quien propuso que el lenguaje es un sistema de signos cuyo significado depende de una relación con otros signos dentro del sistema. En su obra Curso de Lingüística General de 1916 fue recompilada por sus alumnos y estableció conceptos como el de la lengua versus el habla. La lengua es el sistema estructurado de signos compartido por una comunidad, mientras que el habla es la manifestación individual de la lengua. El signo lingüístico, que se compone de un significante, la imagen sonora o escrita, y un significado, que es el concepto asociado. En su obra también se pueden encontrar el principio de arbitrariedad, que no hay una relación natural entre el significante y el significado. Las palabras tienen significado por conveniencia social. La estructura relacional, que es el valor de un signo no depende de sí mismo, sino de su diferencia con otros signos en el sistema. Entre los años 50 y 60, el estructuralismo se consolidó en Francia, con pensadores como Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michael Foucault y Louis Althusser. Se convirtió en una corriente dominante en las ciencias humanas hasta que llegó el postestructuralismo en los años 70. Ha tenido diversas influencias en diversas disciplinas, como en la lingüística, que Saussure sentó las bases para el estudio del lenguaje como un sistema estructurado. Posteriormente, Roman Jakobson y Noam Chomsky expandieron estos principios con la fonología y la gramática generativa. En la antropología, Levi-Strauss aplicó el análisis estructural a los mitos, los sistemas de parentesco y la cultura, argumentando que todas las sociedades comparten estructuras mentales universales. En el psicoanálisis, Lacan reinterpretó a Freud desde un estructuralismo, afirmando que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que el desarrollo del sujeto depende de su entrada en el sistema simbólico del lenguaje. En la literatura y la semiología, Barthes estudió los textos como sistemas de signos, proponiendo que el significado no es fijo y que la interpretación depende de la estructura del lenguaje. En la filosofía y la historia, Foucault analizó la evolución de las instituciones y el conocimiento mediante estructuras discursivas, mostrando cómo el poder se articula a través del lenguaje y las prácticas sociales. Y por último, en la sociología y la economía, Louis Althusser aplicó el estructuralismo al marxismo, argumentando que las ideologías funcionan como sistemas estructurados que reproducen el orden social. El enfoque que tiene el estructuralismo en las estructuras sostiene que los fenómenos humanos deben estudiarse en términos de las relaciones internas de sus elementos, no como entidades aisladas, como por ejemplo algunos principios clave del estructuralismo son la primicia de la estructura sobre el individuo, las acciones y pensamientos que las personas están condicionadas por estructuras subyacentes como la lingüística, las culturas y las sociedades, las relaciones de oposición y diferencia. El significado de los elementos dentro de una estructura surge de sus diferencias con otros elementos. Por ejemplo, en el lenguaje, el significado de una palabra depende de su contraste con otras palabras. Las reglas subyacentes, que detrás de la aparente diversidad de fenómenos culturales existen patrones universales que los organizan. La importancia que tiene el estructuralismo en el lenguaje es el modelo fundamental del estructuralismo, porque es un sistema organizado de signos con reglas definidas. Saussure mostró que el significado no depende de una relación directa con la realidad, sino de su lugar dentro del sistema lingüístico. Este principio se extendió a otros campos, por ejemplo el de Lacan, que aplicó esta idea al psicoanálisis, sosteniendo que el inconsciente opera a través de estructuras simbólicas similares al lenguaje. Levi-Strauss argumentó que los mitos y las reglas de parentesco tienen una gramática oculta que puede analizarse como lenguaje.
Barthes propuso que no solo el lenguaje verbal, sino también la moda, la publicidad y el cine son sistemas de signos con estructuras propias. Las universalidades de las estructuras sostienen que las estructuras subyacentes a los fenómenos culturales y sociales son universales. Levi-Strauss demostró que los mitos de diferentes culturas siguen patrones narrativos similares, lo que sugiere una estructura común en el pensamiento humano. Jacobson identificó principios universales en la fonología, mostrando que todas las lenguas siguen patrones organizativos similares. Y por último, Lacan argumentó que los procesos de formación del sujeto se da en todas las culturas, a través de la entrada en el orden simbólico del lenguaje. El método sincrónico. El estructuralismo enfatiza el análisis sincrónico, es cómo funciona un sistema en un momento determinado, sobre el diacrónico, que es cómo ha evolucionado históricamente. Saussure aplicó esto al estudio del lenguaje, analizando su estructura en un momento específico sin enfocarse en su desarrollo histórico. Levi-Strauss estudió los mitos como sistemas estructurados, sin centrarse en su origen o transformación a lo largo del tiempo. Lacan analizó el inconsciente desde su estructura simbólica más que desde una progresión temporal. Los representantes del estructuralismo y sus aportes. La lingüística, Ferdinand Saussure, fundador del estructuralismo lingüístico, propuso la idea del lenguaje como un sistema estructurado de signos. Roman Jakobson, también en la lingüística, aplicó el análisis estructural a la fonología y propuso funciones del lenguaje. En la antropología, Claude Lévi-Strauss aplicó el análisis estructural a los mitos, los sistemas de parentesco y las culturas indígenas. En la literatura y la semiología, Roland Barthes analizó textos, publicidad y cine como sistemas de signos. Jacques Lacan fue un psicoanalista francés. Él reinterpretó el psicoanálisis freudiano desde una perspectiva estructuralista, centrándose en cómo el lenguaje da forma a la experiencia del inconsciente. Su enfoque vincula las estructuras lingüísticas con los procesos psíquicos, brindando una nueva dimensión al estudio de las estructuras. Las críticas que ha recibido el estructuralismo a lo largo de los años han sido criticados por ser excesivamente rígidos y dogmáticos, limitando la visión de la cultura y la historia. Críticos argumentan que ignora las dinámicas de cambio y evolución, además de imponer estructuras universales que pueden no adecuarse a todas las realidades sociales. Las corrientes que se derivan del estructuralismo son el postestructuralismo y la deconstrucción de él, emergiendo como respuestas al estructuralismo, cuestionando sus suposiciones sobre estructuras fijas, y estas corrientes enfatizan la naturaleza dinámica y contextual del significado, introduciendo la idea de que el significado es construido, no fijo, lo que permite un análisis más flexible de los fenómenos culturales. Eso sería todo. Muchas gracias.